Estos son los 4 temas en los que se divide el bloque 10. Esta primera grabación vamos a explicar solamente el 10.1, la proclamación de la Segunda República, la Constitución de 1931 y el bienio reformista 1931-1933. Comenzamos. El tema, porque es verdad que está dividido en muchos subapartados, y si ahora mismo cogéis y apuntáis los diferentes puntos: A, la proclamación de la Segunda República; B, contexto internacional; después C, gobierno provisional abril-junio de 1931, elecciones a Corte Constituyente y Constitución, bienio reformista propiamente dicho, y después la oposición al régimen republicano y la crisis final del gobierno de Azaña, estaréis menos perdidos durante la presentación, que va a ser bastante larga. Ya vimos cómo se fraguó la oposición a la monarquía en los últimos años de la crisis de la Restauración. Se había firmado el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930 por republicanos y nacionalistas, a los que más tarde se va a añadir PSOE y UGT en octubre. Todos ellos constituyen un comité revolucionario al frente de Niceto Alcalá Zamora, que lo que pretende es preparar la proclamación de la República. Es en realidad el ensayo de un gobierno provisional clandestino, que después se traducirá tras las elecciones en el propio gobierno provisional. Dijimos que las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se interpretaron por el pueblo como un plebiscito a favor o en contra del cambio de régimen. El hecho de que a ella los firmantes de este Pacto de San Sebastián acudiesen formando una coalición electoral republicano-socialista va a hacer que sea más sencillo que acumulen los votos, aglutinando pues todo el voto que era antimonárquico o antisistema de la Restauración, y todo ese voto confluyó en esta coalición electoral republicano-socialista, saliendo por tanto victoriosa, sobre todo en las capitales de provincia, sobre todo en las ciudades. ¿Por qué en las ciudades? Bueno, en las ciudades es donde más escapa el control de ese mecanismo que había establecido la Restauración, de encasillado, caciquismo, pucherazo. El caciquismo en las ciudades se escapa mucho más al control de esos caciques, que tenían mucho poder sobre la decisión del voto de aquellos que estaban bajo su tutela, bajo sus trabajadores y los que dependían de esos caciques para sustentarse. Y es por eso que se considera el voto de las ciudades un voto más libre, un voto más resultado de la verdadera voluntad del pueblo que el voto rural en este momento en España. Bueno, ya sabéis que Alfonso XIII coge un tren a París y renuncia un poco a la corona en este momento, aunque no renuncia a lo que él llama sus derechos dinásticos, y no pierde la esperanza, pero ya desde el exilio. Este es el resultado electoral. Como veis, hay una mayoría de provincias en las que gana esa coalición republicano-socialista. Y como comentábamos, Alfonso XIII se marcha al exilio, dejando un vacío de poder que va a ser rápidamente rellenado por ese ensayo de gobierno provisional que habíamos dicho que se forja con el Pacto de San Sebastián. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española en medio de un pacífico y bullicioso entusiasmo popular. El pueblo se echó a las calles, a las plazas, la mayoría de localidades, no solamente en las ciudades, pero sobre todo en las ciudades. El primer lugar de España donde se proclamó espontáneamente la República, la Segunda República, fue Éibar. Después en Barcelona y finalmente en Madrid, en este 14 de abril. En Madrid el Comité Revolucionario se hace cargo del poder y formaliza ese gobierno provisional de carácter interino. Va a durar 8 meses en el que se preparen las elecciones, las siguientes elecciones. Esta es una fotografía original coloreada de la proclamación de la República en la Plaza del Sol, que es muy famosa.
Os leo este artículo publicado en la Veu de Cataluña. Dice: a las 3 de la tarde el día 14 se izó en Madrid la primera bandera republicana, que tremoló sobre el Palacio de Comunicaciones, que sabéis que es Correos actualmente, el Ayuntamiento de Madrid. Esta bandera produjo un movimiento general de curiosidad que se convirtió en un estallido de entusiasmo al conocerse que se representaba realmente lo que simbolizaba, o sea, la toma del poder por parte del gobierno provisional, aquellos del Pacto de San Sebastián. En cuanto esto se hizo público, Madrid corrió a destruir y a esconder los símbolos monárquicos. Los comerciantes, proveedores de la Real Casa, las tiendas con el escudo real, las fondas, los teatros, los restaurantes y algún nombre relacionado con la monarquía hicieron desaparecer rápidamente los nombres comprometedores y drásticos. Las estatuas que el pueblo consiguió derribar cayeron de forma implacable. Un busto de bronce de Primo de Rivera fue colgado en el balcón de la gobernación. Las banderas republicanas se hicieron más y más espesas. El pueblo de Madrid, que suele poseer una finura crítica indudable, aderezó el espectáculo con su causticidad proverbial. El rey y la reina no fueron tratados por la masa con cumplidos, pero tampoco con una crueldad exagerada. Otros textos interesantes, como este de Maura, que es el hijo de Antonio Maura, que será un político importante en esta Segunda República. Y bueno, no quería dejar de poneros el himno. No es la primera vez que os lo he puesto en este curso y por eso os pregunto que si os suena. Bueno, no nos eternizamos. Todos conocéis el himno de la República y quiero que me digáis en un comentario cuándo en clase, en qué momento histórico hemos escuchado este himno anteriormente. Bueno, el contexto internacional durante la Segunda República va a ser importantísimo. La situación política española de este momento tiene un contexto complicado en Europa. Complicado especialmente para la democracia, para el parlamentarismo, y es que entre 1918 y 1940 van a sucumbir la mayoría de las democracias europeas ante la derecha autoritaria o directamente fascista. En Italia, la marcha sobre Roma de Mussolini ocurre en 1922. Portugal tiene su dictadura en 1926, Alemania y Austria en 1933, la Grecia de Metaxas en 1935, Francia 1940. Además, no se puede entender todos estos regímenes subiendo al poder sin el miedo que se extiende por Europa ante el comunismo, ese anticomunismo que se extiende debido al triunfo de la Revolución Rusa y la Revolución Bolchevique en 1917, que hace creer a las masas de obreros que hay esperanza para que esa revolución también pueda ocurrir en Europa, y que hace que los sindicatos crezcan en número, los sindicatos obreros crezcan en afiliados, también los partidos de izquierdas crezcan en afiliados, y al mismo tiempo las clases propietarias, las clases medias y burguesas se retraigan y se tornen incluso más conservadores fruto del miedo a la expansión de esa revolución comunista que ha ocurrido en la Unión Soviética. Hay un ejemplo en el que ha ocurrido, ¿no? El griego Metaxas, el mariscal Petén, Salazar en Portugal. Este es el panorama en el que se va a tener que desenvolver y va a tener que abrirse paso la Segunda República Española. En medio de este bandazo conservador, fascista, europeo, la Segunda República se va a intentar abrir paso. Lo tiene complicado así a priori, ¿verdad? A lo que se suma, claro, no podemos obviarlo, la llegada en el 29, del crack del 29 y la crisis internacional de los años 30.
que va a producir que el comercio se reduzca enormemente, que se hundan los precios, disminuyan los márgenes de beneficio, aumenta el paro en toda Europa, también en España, que bueno, después de esos felices años 20 va a generar, y bueno, si os acordáis de bueno, la situación de posguerra, Primera Guerra Mundial en Alemania, lo complicado que había sido con las reparaciones de guerra. Después se firma el Plan 2, del que ya hablamos en clase, que va a inyectar una serie de crédito, un montón de crédito de dinero a Alemania. De esta manera Alemania va a poder pagar las reparaciones de guerra a los países ganadores de la Primera Guerra Mundial, especialmente Francia, y se firma el Tratado de Locarno, que genera ese espíritu de Locarno. Alemania entra en la Sociedad de Naciones, incluso se firma un tratado en el que los diferentes países declaran su compromiso con solventar sus problemas de forma pacífica, intentando nunca generar o volver a llegar a un conflicto como había sido la Primera Guerra Mundial. Todo ese espíritu de Locarno se va a fragmentar con la crisis del 29, cuando todos los países vuelvan a mirar hacia adentro y recurran al proteccionismo para intentar salvar sus propias economías. Entonces, bueno, Estados Unidos empieza por pedir el pago de todas las deudas que los países europeos le habían acumulado. Estados Unidos se había convertido en el banquero de Europa y ahora pues quiere salvarse a sí mismo. Lo primero que hace es pues retirar todas las inversiones en Europa, todas las inversiones que habían hecho los Estados Unidos, los bancos estadounidenses en Europa, y pedir que se empiecen a pagar esas deudas que los europeos tenían con Estados Unidos. Bueno, así es como llega la crisis a Europa, y el contexto de desempleo, paro, etcétera. Ya sabemos lo importante que va a ser, por eso os dejo aquí esa media anual de parados en Alemania, con el auge de los regímenes fascistas y los regímenes totalitarios. Este es el contexto en el que por la Segunda República se tiene que abrir paso. Hablemos del gobierno provisional, que va a durar entre abril y junio de 1931. Este gobierno provisional, en manos de republicanos y socialistas, pues debe comenzar a tomar una serie de medidas que pretenden modernizar, democratizar el país, sacándolo pues de esa decadencia política, social, cultural y económica que viene arrastrándose durante decenios, y que bueno, que ya se manifestó en el espíritu de la crisis del 98 y el regeneracionismo que se necesitaba en España, ¿no? Es ese espíritu el que recoge la Segunda República, pretendiendo pues modernizar España a todos los niveles. La composición del gobierno provisional es esta, no tenéis que nombrarlo, no tenéis que contar esto en el epígrafe, pero sí que yo quiero que lo sepáis porque hablaremos de ellos. Miembros de derecha liberal republicana, Niceto Alcalá Zamora, que va a ostentar la presidencia, y Miguel Maura, que os he dicho que era el hijo de Antonio Maura, que tiene el Ministerio de la Gobernación. El Partido Radical, del que ya hablamos, que representa el republicanismo, al frente de Alejandro Lerroux. El Partido Radical Socialista, con Marcelino Domingo. Acción Republicana, su miembro más conocido, Manuel Azaña, que está en este primer momento al frente del Ministerio de Guerra. Acción Catalana Republicana, o la Organización Republicana Gallega Autónoma, que es la ORGA, al frente de Santiago Casares Quiroga. El PSOE está también muy representado, con Indalecio Prieto o Francisco Largo Caballero, que estará al frente de las primeras medidas del Ministerio de Trabajo, o Fernando de los Ríos. Anunciar lo que será después su labor reformadora durante el bienio reformista. Entonces empiezan a aprobar decretos sobre derechos individuales, amnistía de presos políticos, o eso, anunciar lo que será la posterior reforma agraria, reforma militar, educativa y laboral. Los problemas que van a encontrar, los problemas inmediatos que se va a encontrar esta recién nacida república y el gobierno provisional, pues van a ser el problema de la República Catalana Independiente, el problema de las huelgas,
el problema de la hostilidad de la alta jerarquía eclesiástica y al mismo tiempo el problema del vandalismo anticlerical. Comenzamos por la República Catalana, y es que paralelamente a la proclamación del 14 de abril de la Segunda República, Francesc Macià, el líder de Esquerra Republicana, pues había proclamado en Barcelona el Estado catalán, no independiente, pero sí que dentro de la República Federal Ibérica, emulando esa República Federal de la que ya se había hablado en la Primera República. Es decir, un Estado dentro de la República Federal Ibérica. Entonces pone al gobierno en una situación complicada esa proclamación, porque el gobierno se ve desautorizado, teme la reacción de los militares, pero al mismo tiempo este gobierno está formado por nacionalistas catalanes, no puede dejar de contar con su apoyo. Sin embargo, pues llegan a una solución conjunta pronto y Macià pone fin a su república ante el compromiso del gobierno de buscar una solución inmediata y legal para la autonomía de Cataluña. Será el futuro estatuto catalán. Entonces se solventa esta crisis, pero nos quedan otras. La siguiente es la sucesión de huelgas e inestabilidad social que hay en las calles. Y es que estamos en plena crisis económica de los años 30, empieza a llegar a España las consecuencias del crack del 29 y eso hace que sean frecuentes los enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y el movimiento obrero en las calles, o no hace falta que sea el movimiento obrero, o sea, los propios trabajadores que pues cuya situación económica se ve deteriorada y se echan a las calles a protestar. El problema más grave de todos los que ha de enfrentar la República en su nacimiento va a ser precisamente el enfrentamiento con la Iglesia Católica. Y es que desde el primer momento los sectores más reaccionarios de la Iglesia, que tienen un cabecilla, es el cardenal Segura, en los medios de comunicación, en los periódicos, los sermones, son bastante antirrepublicanos. Y es que, bueno, la Segunda República, ahora lo vamos a ver en el bienio reformista, desde el primer momento quiso separar Iglesia-Estado y pues claramente se va a poner a legislar para reducir la influencia que tenía la Iglesia en la vida civil de las personas, desde reduciendo su capacidad de actuar en educación hasta pues permitiendo los matrimonios civiles, que bueno, ahora vamos a ir hablando de medida por medida. La Iglesia se siente muy atacada desde el principio y eso hace que la Iglesia reaccione y ataque desde esos sus sermones o los artículos en los periódicos a la República. Y al mismo tiempo el movimiento obrero, los sectores populares, que siempre vieron a la Iglesia como un elemento más opresor dentro de lo que venía siendo el antiguo régimen. Acordaos que bueno, la Iglesia había sido esa institución privilegiada y todavía conservaba pues parte de esos privilegios. Esta oposición de la Iglesia a la Segunda República, abierta oposición de la Iglesia a la Segunda República, va a generar al mismo tiempo que se genere una oleada de quemas de conventos y de anticlericalismo que, pues bueno, el gobierno tampoco va a frenar con la contundencia necesaria y se va a ver por todos estos problemas la imagen de la Segunda República recién nacida bastante deteriorada. Pues bueno, el problema específico que ocurre con Pedro Segura, el arzobispo de Toledo, es que el 1 de mayo este hombre publicó una pastoral en la que alababa la figura de Alfonso XIII y agradecía los beneficios que la colaboración con la Iglesia de la monarquía había generado a los dos. Tras estas alusiones, el cardenal ponía en guardia a los fieles contra el daño a los derechos de la Iglesia que estaba implicando las medidas de secularización del Estado que quería llevar a cabo la República. Los que se esfuercen en destruir la religión. Así es como define a ese gobierno provisional, los que se esfuerzan en destruir la religión. La pastoral fue considerada una declaración de guerra por muchos republicanos y bueno, pues está esto en las calles, se genera los días 11, 12 y 13 de mayo una oleada anticlerical
y bueno, pues arden en Cuatro Caminos conventos en Madrid y acaba toda esta crisis de el cardenal Pedro Segura dirigiéndose al exilio. Como digo, esta primera crisis va a generar que la imagen de la Iglesia, perdón, la imagen de la República pues se vea deteriorada a los pocos meses de su nacimiento. Repasamos los partidos y los sindicatos protagonistas de la Segunda República antes de hablar del bienio reformista y del periodo constituyente. A la izquierda os voy a subir, por cierto, un Word al aula virtual con la relación de todos estos partidos, sus líderes y su ideología, que obligatoriamente os tenéis que leer para poder entender bien este bloque 10, ¿vale? A la izquierda tenemos Acción Republicana e Izquierda Republicana al frente de Manuel Azaña, el Partido Radical Socialista, la agrupación al servicio de la República con el intelectual Ortega Gasset. En el centro derecha, el Partido Radical de Lerroux, que conocemos, la derecha liberal republicana al frente de Niceto Alcalá Zamora, más centrada, más conservadora. Después tenemos a los conservadores. En España se les puede asociar con la derecha católica, dentro de ese movimiento reaccionario de la Iglesia frente a las medidas que en un primer momento este bienio reformista está tomando. Pues tenemos al Partido Agrario, que se posiciona con los terratenientes de José Martínez Velazco, y la más importante es la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, que nace en 1933 al frente de José María Gil Robles. Los nacionalistas, que también se dividen a su vez en izquierda y derecha, pues tenemos la Esquerra Republicana de Cataluña de Francesc Macià y Lluís Companys, la Orga de Casares Quiroga, que ya hemos nombrado, y a la derecha la Lliga, que ya conocemos, al frente de Francesc Cambó, y el PNV en el País Vasco. El movimiento obrero está liderado por el PSOE, de Indelencio Prieto y Julián Besteiro. También muy importante el sindicato, su sindicato UGT, al frente de Largo Caballero. El Partido Comunista Español, que tiene muy poca consideración, muy pocos afiliados en este momento. Durante la mayor parte de la Segunda República el Partido Comunista es prácticamente pues anecdótico a la hora de contar sus afiliados y de la influencia que tiene en el mundo político, el POUM y los anarquistas de la CNT y la FAI. Y llegamos a las elecciones a Cortes Constituyentes, que bueno, pues es que la principal tarea del gobierno provisional había sido realmente la de convocar elecciones a Cortes Constituyentes, porque ahora mismo están gobernando estos meses sin constitución. La constitución monárquica no nos sirve. Entonces se promulga una nueva ley electoral, que es la ley electoral del 8 de mayo de 1931, la cual pues contempla todavía el sufragio universal masculino y sí que promueve un sistema de mayorías que pues bueno, necesita que, o sea, lo que promulga, lo que propicia es que los partidos pequeños no consigan representación, y eso hace que la mayor parte de los partidos se agrupen en coaliciones durante la etapa de la Segunda República, debido a esta forma de funcionar de esta ley electoral del 8 de mayo del 31. Las elecciones se celebran en junio de 1931 y dan la mayoría a la coalición gobernante, a la coalición que hasta este momento había estado gobernante. Va a ser el PSOE el que hasta la fecha no había tenido mucha representación parlamentaria, el que se va a convertir en la formación más numerosa, con 116 escaños. Le va a seguir el Partido Radical de Lerroux con 90 escaños y le siguen los radicalsocialistas de Marcelino Domingo y el Partido Republicano de Azaña. En general, los conservadores y los monárquicos obtienen poquísima representación, poca representación, y desde el punto de vista social, pues las Cortes Constituyentes incorporan a la vida política a las que hasta ahora clases medias urbanas
no habían estado tan presentes en la vida política, ¿no? Que ahora sí que pasan a tener un altavoz bastante importante. Es esta clase media urbana, intelectual, bueno, que va a tener un papel importante. En su conjunto, la izquierda alcanza una clara mayoría con 279 escaños, mientras el centro derecha se queda con 160. Aquí tenéis el quesito del resultado. Toda esta parte en rojo representa la conjunción republicano-socialista, pues que acumula más del 70% de los votos. Las cortes resultantes van a ser unas cortes que generalmente van a tirar, bueno, generalmente no, claramente van a tirar hacia la izquierda. Esta es la apertura de las Cortes, una fotografía de la apertura de las Cortes en julio de 1931 y la llegada del gobierno provisional a el Parlamento. Aquí tenéis a los dos leones, como siempre. La reconocéis, la calle, ¿verdad? Señalar que las elecciones de 1961 por primera vez dan acceso al Parlamento a mujeres en la historia de España. No pueden votar, hemos dicho que esa ley electoral establece sufragio universal masculino, pero sí permitía por primera vez que las mujeres pudieran ser elegidas. Y así es como entran las 3 primeras parlamentarias españolas. De izquierda a derecha, Victoria Kent, por el Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo, Margarita Nelken, diputada por el PSOE, o Clara Campoamor por el Partido Radical de Lerroux. Y bueno, pues la primera tarea de estas Cortes, ya hemos nombrado muchas veces lo que significa elecciones a Cortes Constituyentes, y es que la primera labor de esas Cortes va a ser la elaboración de una Constitución, en este caso la Constitución Republicana, que se aprobará el 9 de diciembre de 1931. Durante el verano redactan el proyecto, en otoño lo debaten y finalmente, ya entrados en diciembre, la van a aprobar. Esta Constitución consta de 10 títulos y 127 artículos y su objetivo pues, fue consolidar, construir en España un régimen político de carácter democrático, ampliamente democrático. Fijaos, definía esta Constitución a España como una república democrática de trabajadores de toda clase. Esto ya nos está indicando el carácter que va a tener esta Constitución. Se va a tratar de una constitución de una ideología de izquierdas y pues que desde un primer momento, elaborada como está elaborada por una mayoría republicana y una mayoría socialista, acordaos que el PSOE era el partido más representado, pues va a tener una identidad claramente de izquierdas y eso va a hacer que no sea aprobada por la mayoría de la Cámara, que no sea aprobada por consenso. ¿Cuáles son las características de esta Constitución? Pues bueno, meritorio, por primera vez en España se reconoce el derecho a voto de la mujer. Se aprueba el sufragio universal, ahora ya sí no masculino, sino universal, introduciendo el sufragio femenino a partir de los 23 años para hombres y para mujeres. Bueno, se aprueba en España antes que en Francia, que en Italia o que en Portugal. Se aprueba más tarde que en otros países, como países nórdicos o Inglaterra, pero antes que algunos de nuestro alrededor. Las corporaciones municipales también son elegidas por sufragio universal. Esto es importante porque acordaos que había sido fruto de debate político durante todo el XIX democratizar la vida municipal. Acordaos que muchas veces eran los partidos estatales los que decidían quién gobernaba en los municipios. Entonces, esto es una clara medida democratizadora. El origen de la soberanía es el pueblo y, bueno, se establece una nueva y radical división de los poderes. La Constitución privilegia, da más peso al poder legislativo sobre los demás poderes. Las Cortes constan de una sola Cámara, es decir, es un sistema unicameral en el que solamente existe el Congreso de los Diputados, no hay Senado. Es suprimido el Senado. Los posibles conflictos entre los poderes, entre los diferentes poderes, entre los 3 poderes del Estado, se confiaban a un tribunal de garantías constitucionales que intentaría mediar entre ellos 3.
La justicia se basa en la autonomía y la independencia de los jueces y los tribunales. Hay un importante intento de hacer que la justicia sea independiente del poder ejecutivo. Y aparece la figura del presidente de la República. Claro, ha caído la monarquía, debe nacer esta figura, la figura del presidente de la República, que es una figura aparte del presidente del gobierno, que es coyuntural. El presidente de la República era de elección indirecta, no se elegía por sufragio, sino que era elegido por unos compromisarios. Carece de poder de moderador del monarca, pero sí que conserva, por ejemplo, el derecho a veto en la elección de candidatos a presidentes del gobierno, presidentes del Ejecutivo. Hemos anunciado ya que este gobierno, el gobierno provisional y ahora confirmado el gobierno del bienio reformista, va a esmerarse mucho en confirmar esta separación Iglesia-Estado. La propia Constitución la establece. Hubo un intensísimo debate parlamentario, fue una de las causas que hizo que la Constitución no se aprobase por consenso. El objetivo del gobierno es conseguir una sociedad secularizada. La Constitución firma la aconfesionalidad del Estado, aprueba la libertad de cultos y suprime las subvenciones económicas del Estado a la Iglesia Católica y su inmunidad fiscal, es decir, que la Iglesia Católica deja de no tener que pagar impuestos. Legislaciones posteriores que veremos completan esta separación Iglesia-Estado, no para aquí. Otro punto conflictivo fue la configuración territorial de esta nueva España. La Constitución considera a la República como un Estado integral, es decir, no considera, no establece un Estado federal, como algunos miembros republicanos, como algunos republicanos pedían, y sobre todo algunos nacionalismos, sino que establece el Estado integral, pero lo hace compatible con la autonomía de los municipios y la autonomía de las regiones, dejando abierta la posibilidad de elaborar estatutos de autonomía y de constituir regiones autónomas, que después pues dará lugar a los estatutos de los territorios con tradición nacionalista, Cataluña, País Vasco, Galicia, ¿vale? Se aprueba una amplísima declaración de derechos individuales que reconocen por primera vez también derechos sociales, aparte de los derechos individuales, como el acceso a la seguridad social, la protección del trabajo infantil, la protección del trabajo femenino, la limitación de la jornada laboral o el establecimiento de un salario mínimo. Todo esto son derechos sociales frente a derechos individuales, que son los que proceden de las revoluciones liberales. Se reconoce el derecho a la propiedad privada, pero lleva la Constitución el principio de que la riqueza del país queda subordinada a todos los intereses de la economía nacional. Esto es, que la propiedad privada podría llegar a ser objeto de expropiación forzosa debido a cuestiones de utilidad social, eso sí, con la correspondiente indemnización. Además, habrá la posibilidad de la nacionalización de ciertos servicios que sean de especial interés común o servicios públicos, como los transportes, la telefonía, etc. También es uno de los temas más debatidos en el Congreso de los Diputados, porque bueno, estas expropiaciones después van a dar lugar a este derecho a la expropiación, después va a dar lugar a que cuando se hable de la reforma agraria se posibilite la expropiación de tierras, ¿no? Y los símbolos, bueno, la bandera del nuevo régimen era tricolor, roja, amarilla y morada, y bueno, este último color es el color del liberalismo español, que bueno, viene de una confusión porque se identificaba erróneamente con el pendón de los comuneros de Castilla. Después hemos sabido que no es morado, sino que el pendón de los comuneros de Castilla, ¿os acordáis que eran los comuneros? Y el conflicto de Carlos V a su llegada, las ciudades de Castilla, la Santa Junta de Ávila, etcétera. Bueno, pues se ha sabido que era más bien carmesí, que era más bien de un rojo intenso, ¿vale? No era morado, pero el morado de la bandera republicana viene inspirado
por los comuneros, por la creencia de que la bandera de los comuneros sea de este color. En la misma línea, el himno de la Revolución Liberal del siglo XIX será el himno de la República. Y bueno, aquí sabéis por qué os debería sonar, porque fue cuando vimos el trienio liberal y el pronunciamiento de Riego, cuando os puse este himno de Riego en clase. Y entonces por eso os debería sonar. Ahora pasa a convertirse, pasa a ser el himno nacional de la Segunda República. Cabe destacar que la Constitución de 1931 abre un camino a la democratización profunda de las estructuras estatales y era muy avanzada respecto a otros países en este momento, respecto a otras constituciones como la alemana, la mexicana o la austríaca, que incluso la van a inspirar. Era una constitución con una clara influencia de izquierdas, ya lo he dicho, fruto de acuerdos coyunturales, es decir, no a largo plazo, sino de un momento específico entre socialistas y pequeña burguesía republicana, pero que no se aprueba con consenso generalizado de las fuerzas políticas. La derecha no republicana se opuso desde el primer momento y anunció que en cuanto tuviese la ocasión se lanzaría a reformar esta Constitución con la que no se sentían identificados. Os dejo el texto, es uno de los posibles comentarios de texto, os animo a leerlo. Bueno, vamos a hablar del bienio reformista, de 1931 a 1933. Es un periodo que, bueno, se le conoce como bienio reformista porque, bueno, como su propio nombre indica, se van a llevar a cabo una serie de reformas bastante importantes y bastante ambiciosas por parte de este recién nacido gobierno. Que, bueno, son todas estas reformas que aparecen en pantalla y que no voy a repetir, sino que paso a desglosar. Comenzamos por las reformas laborales. Van a estar promovidas por el líder de UGT, Largo Caballero, que es el encargado además del Ministerio de Trabajo. Lleva a cabo legislaciones como la Ley de Contratos de Trabajo, que pues bueno, da prioridad a los contratos colectivos o a los convenios laborales que establecen, ya sabéis lo que es un convenio laboral, ¿no? Establece los derechos de cada uno de los colectivos laborales. También se aprueba la Ley de Jurados Mixtos, que arbitraba soluciones a los conflictos laborales entre patronos y obreros. Y en el campo, muy importante, la Ley de Términos Municipales, por ejemplo, que obligaba a los patronos a emplear primero a los obreros, es decir, a los trabajadores, a los jornaleros que vivían en su propio municipio, que vivían en el propio término municipal y que estaban en paro frente a los de otros pueblos. La ley del laborio forzoso también fue muy importante porque obligaba a que los propietarios pusieran en cultivo sus tierras o mejorasen la rentabilidad de las tierras que tenían en cultivo. Y es que, bueno, en España ya hemos hablado muchas veces de que pues no se había dado una necesaria revolución agrícola, el campo español estaba muy atrasado y además esto viene desde épocas, pues desde la repoblación, acordaos, en la que la distribución de la tierra va a estar marcada por esos latifundios del sur peninsular, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va a tener una importancia enorme ahora en la política de la Segunda República, especialmente respecto a la reforma agraria, de la que hablaremos más tarde. Y bueno, la imposición de la jornada laboral de 8 horas también en agricultura, lo cual es tremendamente complicado y que me atrevería a decir que ni siquiera hoy se cumple. La reforma militar, que va a impulsarse de mano del propio Azaña, de Manuel Azaña, pues tiene como fin modernizar el ejército y garantizar la fidelidad por parte del ejército a la Segunda República, ya que dentro del propio ejército, pues desde el principio había habido un enorme recelo a la proclamación de esta Segunda República. Se pretende además reducir el número de oficiales, que era bastante exagerado, desproporcionado.
por ese gran número de ascensos que se había producido ligado a la guerra de África, la guerra de Marruecos, pero no solamente por eso. ¿Cómo se pretende reducir este número de oficiales? Pues fomentando el retiro voluntario de mandos del ejército que no jurasen la fidelidad a la Segunda República. Azaña pensaba que muchos de ellos, como se oponían completamente a este nuevo régimen de la Segunda República, pues preferirían retirarse antes que jurar la fidelidad a la Segunda República. Pero bueno, funcionó relativamente, porque pese a ello muchos grandes mandos, muchos oficiales sí que juraron, a pesar de sus principios, lealtad a la Segunda República, pero bueno, seguro que tenían los dedos cruzados por detrás mientras hacían el juramento, porque bueno, algunos de ellos son Sanjurjo, Mola o Franco, y bueno, se lo tomaron muy en serio esa lealtad a la República, ¿verdad? Reorganizar la administración y la enseñanza militar. Se cerraron cierto número de academias y se reorganizó la forma en la que se enseñaba en estas academias militares. Y muy importante, acordaos de la ley de jurisdicciones. Azaña pretende someter la jurisdicción militar a la civil y suprime esa ley de jurisdicciones que tanta polémica había causado en los años anteriores. Suprime también la pena de muerte, que bueno, era una de las penas que contemplaba la jurisdicción militar. Se crea además la Guardia de Asalto Republicana, que pretende ser un cuerpo dentro del ejército de especial lealtad hacia la República. Obviamente las reformas no gustaron mucho a los militares, que estaban más bien acostumbrados a dictar ellos y a intervenir ellos en la vida política que al revés, ¿no? Hemos venido viendo durante todo el 19 ese intervencionismo de los militares en política a través de los espadones, a través de los pronunciamientos, y ahora pues con el golpe de Estado de Primo de Rivera más recientemente, ¿no? Entonces no están acostumbrados que sean los políticos los que intervengan al revés, los que intervengan ellos en política, ¿no? La mayor parte de los conspiradores de 1932 y 1936 fueron militares que, además de estar ligados a Marruecos y que se sintieron ofendidos por todo la polémica del expediente Picasso y ahora por esta reforma de Azaña, pues van a sentirse muy agraviados desde el principio por esta intención que hay detrás de la reforma de Azaña de procurarse la lealtad del ejército a la República, de obligarles a ser leales a la República, obligándoles a realizar ese juramento de lealtad, ¿no? Y bueno, pues van a estar muy ligados a los golpes de Estado, al fracasado golpe de Estado del 32 y al alzamiento de 1936. Aquí tenéis los proyectos de reforma militar, donde podéis analizar los objetivos que tenía Azaña y cómo pretendió reformar el ejército y hacer un ejército leal a la República, lo cual pues hemos de decir que por razones obvias de lo que ocurrirá no va a conseguir. Otra de las importantísimas reformas que ya hemos anunciado del bienio reformista son aquellas destinadas a separar la Iglesia del Estado. Además de crear el Estado laico en la Constitución, se va a complementar con estas leyes. Llega el divorcio legal a España mediante la Ley del Divorcio de 1932 y se posibilita el matrimonio civil. Se crea la Ley de Congregaciones Religiosas o se secularizan todos los cementerios, que van a pasar a ser civiles y de propiedad municipal frente a ser propiedad religiosa, que venía siendo hasta este momento. Se prohíbe, además, a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza y se extingue el presupuesto de clero y culto, que era ese presupuesto estatal que servía para mantener económicamente al clero por parte del Estado. Se suprime en todas las escuelas los símbolos religiosos como el crucifijo y se disuelve la Compañía de Jesús, aunque no se les expulsa. Fijaos, todo esto es bastante suficiente
Es decir, que son unas medidas bastante contundentes contra la Iglesia que, pues bueno, ya hemos mencionado que desde el primer momento se va a sentir directamente atacada por el republicanismo de esta Segunda República. A pesar de que estas medidas parecen bastante contundentes, es cierto que en la práctica no se van a llegar a cerrar los centros católicos porque no da tiempo a buscar alternativas suficientes en este bienio reformista durante estos 2 años, ni va a desaparecer del todo la subvención al clero, a pesar de que la Constitución establecía 2 años para acabar con esta manutención del clero. No se llega a aplicar por falta de presupuesto y tampoco les da tiempo, porque en el siguiente bienio conservador se van a frenar todo este tipo de reformas que había llevado a cabo esta coalición republicano-socialista. Bueno, a consecuencia, ya lo hemos dicho, pues una grandísima oposición del clero, del catolicismo conservador, que van a acusar al régimen de ateo, y no solo de ateo y laico, ¿no?, que sería lícito, sino de antirreligioso. La República va a ver al mismo tiempo en la Iglesia un enemigo a sus reformas y, bueno, las calles se van a hacer eco de esta tensión. Los incidentes entre clericales y anticlericales, incluidos episodios de profanación y destrucción de imágenes y quema de iglesias, no son algo aislado, sino que es algo común durante toda la etapa de la Segunda República. Sobre todo el ya mencionado mayo de 1931, el episodio de mayo, y especialmente la primavera de 1936, que antecede el estallido de la Guerra Civil. Y bueno, la reforma educativa, política y cultural, importantísima. Está marcada por la influencia de la ILE, la Institución de la Libre Enseñanza, que dirige el catedrático y socialista Fernando de los Ríos y Marcelino Domingo. El objetivo de esta reforma y de la ILE fue crear un sistema educativo público, laico, mixto, obligatorio y gratuito. Ahí es nada, ¿no? La ambición, ¿no? Un sistema educativo público, laico, mixto, obligatorio y gratuito. Y bueno, era necesario en España reducir el analfabetismo de forma inmediata. El gran porcentaje de la mayoría española en estos momentos era completamente analfabeta. Me atrevería a lanzar si la población española es que es muy complicado dar una cifra, ¿no? Pero el 50% de la población española se dedica al campo y en el ámbito rural la asistencia de los niños al colegio es muy limitada, porque en el momento en el que pueden trabajar y echar una mano a sus familias, lo hacen. Entonces el nivel de analfabetismo y asistencia a las escuelas, pues estaríamos hablando de que pues, menos del 70% de la población española sabe leer y escribir en este momento. Bueno, dentro de esta reforma educativa, repetimos, porque se pisa un poco con la reforma religiosa, pero hay libertad religiosa. No es obligatorio en las escuelas públicas, laicas, mixtas, las escuelas estatales no es obligatorio enseñar religión, lo que provoca esa de la Iglesia. El balance de estas reformas va a ser bastante espectacular, duplicándose el número de escuelas primarias, es decir, multiplicándose por 2 entre 1931 y 1933, años en los que se van a construir unas 13.000 escuelas. Se va a aumentar la red de bibliotecas, construyéndose 5.000 nuevas bibliotecas. Se crean las misiones pedagógicas, que pretenden extender la cultura en las áreas rurales. Se apoya la expansión universitaria. Un ejemplo de esta expansión universitaria, es decir, generar más sedes universitarias, es la construcción de Ciudad Universitaria de Madrid, que procede de esta época. Se aumenta en un 50% el presupuesto destinado a la educación. Y se aumenta el número de profesores de 36.000 a 51.000. También se multiplica el número de profesores, de institutos de bachillerato. Aquí tenéis la representación de una obra de teatro en un pueblo, que es una de esas misiones pedagógicas. Bueno, las misiones pedagógicas que se crean en mayo de 1961
tienen la finalidad de llevar la educación y la cultura pues al mundo rural, que estaba lejos muy lejos de la asistencia a los teatros y del mundo intelectual y el mundo de los artistas. Las misiones pedagógicas consisten en grupos de artistas, intelectuales, maestros y estudiantes universitarios que, con carácter totalmente voluntario y desinteresado, se van a los pueblos, organizan allí pues todo tipo de actividades culturales, desde bibliotecas rurales hasta sesiones de lecturas públicas, cine, audiciones musicales, guiñol para los niños, reproducciones en museos circulantes donde tienen reproducciones de obras de arte del Museo del Prado, etcétera. También destacan las universidades populares o los grupos teatrales universitarios que tenían el mismo espíritu que las misiones pedagógicas. El más famoso es el grupo de La Barraca, que dirigió García Lorca, Federico García Lorca, y que se recorrió la España rural representando obras del teatro clásico español. Otra de las grandes reformas van a ser pues, esas reformas territoriales. Ya hemos dicho que la Constitución dejaba abierta la concreción del gobierno de los territorios autonómicos, ¿no? Y eso se iba a traducir en los estatutos de autonomía. El primero va a ser el de Cataluña, conocido como Estatuto de Núria, que va a ser aprobado por las Cortes madrileñas en septiembre de 1932. Reconoce a todos los catalanes el derecho de tener un gobierno autónomo, que va a ser la Generalitat, un presidente de la Generalitat y un parlamento propios. En realidad, sus competencias estaban bastante limitadas a la cultura, a las obras públicas y al orden público. Este límite de competencia va a parecer insuficiente a los catalanistas y al mismo tiempo va a generar una alerta bastante amplia en el ejército, que está temeroso de la posible división de España. La derecha también se opone a la aprobación del estatuto. Y bueno, a continuación se van a poner en marcha la realización de estatutos de autonomía vascos y gallegos, y ambos van a ser aprobados durante la Guerra Civil. Aquí tenéis dos ejemplos de apoyo y oposición al Estatuto de Autonomía. A la izquierda pues una manifestación catalanista y a la derecha pues un panfleto que se opone a la aprobación de ese estatuto, ¿no? Y finalmente la reforma más ambiciosa, más importante y más problemática es de todas las llevadas a cabo por el bienio reformista, que es la reforma agraria de 1932. Tenemos que decir que bueno, la situación del campo español es bastante complicada. Era necesaria, era urgente la reforma, porque España seguía siendo un país muy agrario, los campesinos pues, eran prácticamente el 50% de la población activa, y la estructura latifundista, sobre todo desde el sur del Tajo, ya he hecho antes referencia a bueno, el origen de esta estructura latifundista está en la repoblación y luego se va a consolidar este latifundismo por las desamortizaciones. Acordaos que una de las consecuencias de las desamortizaciones era que la tierra no había cambiado verdaderamente de manos de grandes terratenientes a pequeños propietarios, sino que se había perpetuado ese sistema de latifundismo, ¿no? Y así seguía España, y eso este latifundismo sitúa en una dramática situación de miseria y paro a amplios sectores sociales que no tienen acceso a la propiedad y que viven al día, que viven del jornal del día y que son completamente vulnerables ante la contratación y el despido, y ante las buenas y malas cosechas, el devenir de la economía, y que bueno, pues está en situación de hambre, de miseria en muchas ocasiones. La República se comprometió desde el principio a satisfacer la demanda de estos jornaleros y arrendatarios sin tierra, los que llamaron desposeídos. Y bueno, ya he mencionado anteriormente que va a haber desde el principio, por parte de este colectivo de jornaleros, depositada unas grandísimas esperanzas en la República, en la que se esperaba que realizase entregas de tierra masiva a estos jornaleros, a estos desposeídos, ¿no?
Y es cierto que la reforma agraria pues, intentó llevar a cabo una redistribución de la propiedad agraria en España, que estaba mal repartida, ¿no? Y es que muchos de estos grandes propietarios pues no tenían recursos ni interés en cultivar todas las tierras de las que poseían, y eso generaba que muchas tierras estuviesen en manos muertas, estuviesen no cultivadas o mal cultivadas. Pues bueno, de lo que ya hemos hablado, ¿no? Que no hay en España una revolución agraria, no hay una implementación de la mejora de las técnicas del regadío y una mejora de la productividad en el campo, y en parte viene dado porque los propietarios son latifundistas, son grandes terratenientes que no tienen necesidad, porque tienen una posición acomodada económicamente, entonces no tienen necesidad de tratar a su tierra como una empresa agraria y de incrementar la productividad, porque ya viven bien, ¿no? Si el propietario fuese un pequeño propietario o un mediano propietario, que sí que viese en su calidad de vida repercutido en su calidad de vida directamente el incremento de una mayor productividad de sus tierras, pues entonces quizás sí llevarían a cabo esas medidas de aumento de la productividad, de mejora de la calidad agraria. Pero eso no ocurre, ¿no? Entonces hay muchas tierras sin cultivar y muchos campesinos sin tierra, ¿no? Bueno, pues es una de las reformas que pretende llevar a cabo la República. Complicada, muy complicada, se aprueba tarde, se aprueba en septiembre de 1932, tras un año y medio de elaboración, y afecta a casos muy específicos, susceptibles de expropiación, como por ejemplo la excesiva concentración de propiedad en el mismo término municipal en unas manos, ¿no? Un propietario que en el mismo pueblo, en el mismo término municipal, concentre demasiado porcentaje de tierras de ese pueblo, tierras que estuviesen mal cultivadas o no cultivadas, y tierras que no estaban en explotación directa por el propietario, sino que eran tierras que sistemáticamente el propietario no tocaba, sino sistemáticamente arrendaba a otros campesinos por más tiempo de hace más de 10 años, ¿no? Se crea para llevar a cabo toda esta reforma agraria el Instituto de Reforma Agraria, y que bueno, que además se encarga de la expropiación de las tierras previa indemnización, y cuenta con el apoyo del Banco Nacional Agrario, que además no tiene suficiente dotación. Acordaos que estamos en los años 30, estamos en un contexto de crisis económica mundial de la que España no se escapa. Entonces todas estas reformas son mucho más complicadas porque el Estado no está fuerte económicamente. Entonces llevar a cabo esta ambiciosa reforma con pocos fondos pues se complica mucho más. ¿Problemas de las reformas? Bueno, lo urgente era solucionar el latifundismo del sur peninsular. Y en vez de aplicar la reforma solamente en determinados lugares, especialmente azotados por este latifundismo, se hizo con carácter general en toda España, molestando y creando desasosiego y creando incertidumbre, que era completamente innecesaria, a muchos pequeños y medianos propietarios, que van a generar pues que se alce una serie de pequeños y medianos propietarios como directos enemigos de la recién nacida República, porque se van a sentir amenazados, van a sentir que sus tierras pues están en peligro, que pueden ser expropiados, y entonces pues con razón se van a alarmar, ¿no? Pensando que pueden ser ellos los expropiados, cuando no se pretendió eso, ¿no? Pero no estaba bien formulado en ese sentido. Las expropiaciones además van a requerir una indemnización previa a los propietarios. Antes de que se ocupen las tierras tiene que haber un pago, por supuesto, antes de que se expropie la tierra tiene que haberse realizado ya el pago a los propietarios. Eso hace que, dado que no hay fondos suficientes estatales, pues la reforma agraria y las expropiaciones vayan muy lentas. Paralelamente al miedo que está surgiendo entre las clases medias de propietarios, el pueblo, y sobre todo estos jornaleros que habían depositado tantas esperanzas, se empieza a impacientar porque no ocurre, no llega. La aplicación
se va a interrumpir completamente la aplicación de esta reforma agraria a partir de 1934 con el gobierno de la nueva coalición de centro-derecha. Bueno, como decía, van a ser insuficientes los fondos y se van a producir en total alrededor de unos 10.000 asentamientos, que son muchísimos menos de los que tenía previsto el gobierno. A pesar de sus limitaciones, las normas sobre la propiedad agraria crearon esta gran alarma que estaba diciendo entre los terratenientes y crea al mismo tiempo estas enormes esperanzas entre los jornaleros. ¿Qué pasa? Que pues evidentemente, como vengo anunciando, no va a contentar ni a unos ni a otros. Terratenientes y antigua nobleza incluso van a llegar a financiar el golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932. Y los campesinos insatisfechos, impacientes, van a protagonizar protestas e incluso ocupaciones ilegales de tierras. Decepcionados con la República, van a optar, al ver que esta no funcionaba y que no les daba una solución inmediata, pues por opciones más revolucionarias. Van a girar hacia el anarcosindicalismo, que, como recordáis, defiende la acción directa, y entre esa acción directa defiende la ocupación de tierra. Bueno, aquí tenéis el discurso de Marcelino Domingo sobre la reforma agraria en las tierras, para que veamos un poco la intencionalidad detrás de ella. Todos los proyectos persiguen en primer término la resolución del paro obrero. ¿Cómo lo intenta este proyecto? Con asentamientos. La segunda finalidad es la de la redistribución de la tierra. Bueno, es que pensaban también que con la redistribución de la tierra acabaría el paro obrero, porque si todo el mundo, muchos de estos obreros eran asignados con un pequeño lote de tierra, pues ya tendrían trabajo, y al mismo tiempo esas tierras que no estaban siendo bien cultivadas o no estaban siendo cultivadas, empezarían a ser cultivadas, y así mejoraría la productividad agraria en España, ¿no? Ha de redistribuirse de nuevo para que cumpla la función que ahora no realiza. La expropiación de la tierra debe hacerse por razón de su origen y por razón de su empleo. Así pues, la redistribución de la tierra se hará en base de las tierras de señorío y de los bienes comunales. Si el proyecto tiene una tendencia, podría ser esta, la de intervenir el Estado en todos los órdenes de la economía agraria para disciplinarla en todos sus aspectos y para racionalizar la producción. El cuidar de la tierra cumpla la función social que le corresponde. Ya sabemos que este problema, como el religioso, tenía que levantar tempestades entre los hombres que lo impulsaran. Este es el signo de los hombres que asisten a los inicios de un cambio de régimen. Evidentemente, pues sí, va a contar con una grandísima oposición también en las Cortes. Aquí tenéis la propia ley. Aquí tenéis alguna de las medidas, ¿no? Serán susceptibles de explotación las tierras incluidas en los siguientes apartados. Las ofrecidas voluntariamente, bueno, las adjudicadas al Estado, las estatales, ¿no? Las fincas rústicas de corporaciones, fundaciones, establecimientos públicos que las exploten en régimen de arrendamiento. Las que por circunstancias de su adquisición, por no ser explotadas directamente por sus adquirientes y las condiciones personales de los mismos, deba presumirse que fueron compradas con fines de especulación, con el único objeto de percibir la tierra. Se persigue a los rentistas, percibir la renta, perdón, se persigue a los rentistas. Las incultas, es decir, las que no son cultivadas o manifiestamente mal cultivadas. Aquí veis todas las que podían ser objeto de expropiación. Y vamos a asistir, que ya va siendo hora, a la oposición al régimen republicano y el final de este bienio reformista y este gobierno de hazaña. Pues la oposición va a llegar pues del grupo fascista, que tras el fracasado golpe de Sanjurjo lideró un golpe militar en agosto del 32, fue exiliado, y los líderes de esta Sanjurjada fueron tratados con bastante benevolencia por parte del gobierno, y tan solo les mandaron al exilio. Y bueno, tras este fracasado golpe, la derecha antiliberal se va a organizar en nuevas formaciones pues paralelas a lo que está ocurriendo en el resto de Europa. Hemos dicho que estamos viviendo los tristes años 20 en Europa. Se están creando en la mayor parte de los países europeos partidos fascistas, y en España va a ocurrir lo mismo. Nacen las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, conocida como las JONS, fundadas por Ramiro de Ledesma y Onésimo Redondo, y nace Falange Española,
creada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. Ambas, que son bastante parecidas en su origen, se van a unir en el partido que aglutina ambos nombres, FE de las JONS, es decir, Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Aunque nunca va a aglutinar suficientes seguidores, nunca va a dejar de ser un grupúsculo. El Partido Radical, el propio Partido Radical Republicano, los monárquicos y los católicos también se oponen al régimen de Azaña. De hecho, bueno, la oposición más eficaz va a corresponder a organizaciones agrarias y católicas que se van a aglutinar ahora, lideradas por José María Gil Robles, en 1933 en este nuevo partido político que va a ser la CEDA. Se va a oponer, por supuesto, gran parte de la Iglesia Católica, no vuelvo a mencionar las causas. Sectores empresariales, banqueros, hombres de negocios, industriales, grandes comerciantes, patronos, que pronto van a empezar a oponerse a las reformas laborales y agrarias. Va a destacar la protesta del financiero Juan March, que bueno, fue acusado de fraude financiero, y al mismo tiempo el propio Juan March pues va a acusar al gobierno. Los anarcosindicalistas también se oponen a este gobierno, porque bueno, dentro del espectro de la izquierda, ahora sí, y bueno, su apoyo se va a disparar especialmente a partir de un episodio, del episodio de Casas Viejas, pero bueno, van a desarrollar una violenta ofensiva insurreccional revolucionaria, apoyada por el proletariado. Acordaos que dejamos a la CNT en los años 20 con una afiliación de 700.000 españoles, que no es moco de pavo, y que va a crecer aún más con los efectos de la crisis económica de los años 30. Se van a convocar grandes huelgas revolucionarias y pues bueno, se van a dar huelgas de especial virulencia, como la de Telefónica en Madrid, o la huelga general de Sevilla, o la huelga del Alto Llobregat en 1931, o la protesta de Castilblanco en 1900. Pero como decía, la caída del gobierno va a estar ligada especialmente al suceso de los anarquistas de Casas Viejas, que ahora os voy a contar. Pues bueno, en el marco de estas agitaciones anarquistas que se están produciendo en España alrededor de 1933, uno de los acontecimientos de más resonancia, sobre todo para la opinión pública general, fue lo que ocurrió en la localidad gaditana de Casas Viejas. Y es que allí unos campesinos se sublevaron y atacaron a la Guardia Civil, lo que hace que el gobierno pues envíe a la Guardia de Asalto. Acordaos que la Guardia de Asalto era esa sección del ejército más ligada a la República, la envía para establecer el orden. Y cuando todo había acabado, pues un viejo anarquista se va a atrincherar en casa, se atrincheró en casa con sus hijos, sus nietos y algunos vecinos. Y la Guardia de Asalto pues va a reaccionar con una brutal y ciertamente desproporcionada represión. Incendió la casa y ordenó ametrallar a sus ocupantes. Pues murieron todos menos dos, y incluso después se inició una persecución por el resto del pueblo que llevó a que se asesinase a más gente, a otros 12 hombres maniatados. Pues esta desafortunada intervención de las fuerzas republicanas desacreditó el gobierno de Azaña ante las clases populares, pues hasta la propia izquierda va a acusar al gobierno de haber actuado de una forma desproporcionada, y si la propia izquierda ya no se siente identificada con este gobierno, pues ya me diréis qué apoyos le queda, ¿no? Así es como pues esta crisis de 1933 supone el fin del gobierno de Azaña. No solamente Casas Viejas, ¿no? Es todo la oleada de anarcosindicalismo, ocupaciones de tierras, huelgas, etc. Los propios socialistas comenzaron a rechazar un gobierno que utilizaba instrumentos de represión contra campesinos y contra los manifestantes y los huelguistas. Y así es como pues, acabó por dimitir Manuel Azaña, porque no podía sostenerse esa coalición republicano-socialista si el propio grupo
tenía división interna. Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre de 1933, y así es como acaba este 10.1, este primer tema del bloque 10. Espero que no os haya quedado demasiado cansino. Habrá equivalido, pues yo calculo que entre 2-3 clases, dependiendo de cómo nos pillase el día, ¿no? Entre 2 y 3 clases. Ahora os dejaré los deberes en el aula que tenéis que hacer para este tema. Y bueno, pues que paséis un buen día. Hasta luego, chicos.